Juan. Vamos a Juan al capítulo 21. Recordaros que el miércoles, mientras que lo buscáis, Juan capítulo 21, recordaros que el viernes tenemos el culto de oración en el público. Este viernes pasado lo tuvimos, por los motivos que sabemos, que era el día de fiesta, el viernes santo. Y el próximo día tendremos el culto de oración a las 7 y después tendremos el tiempo de estudio bíblico como siempre. Y vamos a continuar, en el estudio bíblico del viernes, vamos a continuar con la doctrina preciosa y única de la oración. Hemos estado hablando acerca de la oración, hemos estado viendo los diversos componentes de la oración, y este próximo viernes empezaremos a estudiar las oraciones de Jesús. Las oraciones de Jesús. Jesús era un hombre, el perfecto hombre, que nos enseña acerca de la oración. Él oraba mucho. Así que es un modelo que tenemos para orar, así que os invito a toda la iglesia, para que el viernes a las 7 vengamos al tiempo de oración y después al estudio bíblico sobre la oración. Y el domingo tendremos el culto, como siempre, a las 6 de la tarde. Y me acabo de acordar de que los jóvenes habéis tenido una serie de actividades durante estos días. ¿Cómo ha ido? ¿Qué habéis hecho durante estos días? ¿Os habéis peleado con alguien? ¿Ha pasado algo? ¿Qué ha ocurrido estos días? Y comparte. Pues el jueves fuimos a la playa, pero lo pasamos muy bien. Pero el ambiente nos acompañó, porque un poquito más y salimos volando. Había levante. Cuando hay levante en Cádiz, pues sí, por poco no salimos volando. Pero lo pasamos bien, Pues, ¿y el sábado? ¿El viernes? El sábado. ¿Hicisteis algo? Sí, ayer tuvimos una reunión conjunta con Orel en el parque, en un parque de San José, y una barbacoa, desde por la mañana hasta las 7 o cosas así. Qué bien, muy bien. ¿Y comisteis todo? Sí. Sí, claro. ¿Qué pregunta he hecho? Sí, claro. Sobraron las cocinas que son los que están aquí. Claro que está aquí. Muy bien. Qué bueno es cuando los hermanos estamos juntos en armonía, la verdad. Es una bendición. Es una bendición que los jóvenes también puedan tener su tiempo con otros jóvenes también. Bueno, supongo que ya habéis encontrado Juan, capítulo 21, y como no puede ser de otra manera, también en el día de hoy, aunque ya hemos leído algunos textos sobre la resurrección, pero es importantísimo que podamos compartir, que podamos hablar acerca de la resurrección de Jesús. Dice en el capítulo 21 de Juan: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron por la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 100 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Fijaos, hermanos,
Voy a comenzar un poco con el último versículo, porque nos da el contexto del momento en que está escrito este pasaje. Dice el último versículo, esta es la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. En total, más o menos Jesús apareció, depende cómo se cuente, pero normalmente entre 10 veces y 11 veces, depende cómo se cuente, apareció Jesús, 10 veces. En el texto que hemos visto dice que esta era la tercera vez que se aparece Jesús. Si tú vas al capítulo 20, tú podrás ver que Jesús aparece a María Magdalena, que Jesús aparece a los discípulos y después vuelve a aparecerse a los discípulos otra vez, pero con Tomás. Cuando se aparece a los discípulos la primera vez no está Tomás, y ahora cuando aparece por segunda vez a los discípulos está Tomás, que es cuando la famosa frase y la famosa manera, la famosa escena en la que Tomás dice: yo no creo que Jesús haya resucitado. Y cuando aparece, Jesús dice: toma, toca mis manos, toca el costado, ¿no? Y ese es cuando él hace esa declaración cristológica tremenda, cuando dice: Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y ahora, después de esas tres apariciones, pues aparece en el mar de Tiberias. Y fijaos que dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Fijaros que nos dice Jesús, nos dice aquí el texto bíblico, que Jesús aparece junto al mar de Tiberias. Es interesante la relación que hay entre Jesús y el agua. Cuando analizamos y cuando vemos las apariciones, las palabras, los milagros, las declaraciones de Jesús, en muchas ocasiones el agua está ahí. Está el río, está el mar, hay milagros en el agua, hay cosas sorprendentes en el agua. Él se bautiza también en el agua por Juan el Bautista. La vida de Jesús, como no puede ser de otra manera en un país como Israel, que aparte de ser un país agrícola también era un país, y es un país también con vida marinera, pues fijaros que no podía pasar de otra manera, sino que el agua era muy importante. Y aquí encontramos como en otras de las veces, otra de las escenas en la que aparece el agua, y Jesús aquí está junto al mar de Tiberias. Y fijaros que nos dice que se manifestó de esta manera. Estamos juntos Simón Pedro, Pedro el valiente, Pedro el hombre lleno de emoción, el audaz, la piedra, aquel que Jesús le dice: tú no vas a ser Simón, sino que a partir de ahora vas a ser Pedro, la piedra, aquel que se va a convertir en el líder del grupo de los 12, aquel que va a tener un momento de desfallecimiento cuando niega a Jesús, que llega un momento en el que él está tan lleno de sí mismo, cree que no va a ocurrir, que nunca va a negar a Jesús, y Jesús le dice: Pedro, cuando cante el gallo 3 veces le vas a negar. Y Pedro dice: no, yo no, mi amor por ti es imposible que pueda ocurrir eso. Pedro era un hombre completamente enamorado de Jesús, para lo bueno y para lo malo. Pedro era un hombre lleno de impulsos para lo bueno y para lo malo, pero era un hombre que tenía un corazón lleno de amor, de pasión por Jesús. Y aquí está él, el primero. Siempre aparece Pedro en las listas. En las 4 listas que aparecen, siempre aparece Pedro el primero. La palabra que aparece el primero es protos, que es digamos, el primero en importancia, por el servicio, por las cosas que él estaba haciendo y cómo él se entregó también a los discípulos. Fijaros que nos dice que estaban juntos Simón Pedro, la roca, el que el Señor le dio una oportunidad de nuevo, el que le dijo: me amas, me amas, me amas. Aquí estaba este Pedro, al que el Señor restauró. Después dice que estaba Tomás llamado el Dídimo. Estaba Natanael, aquel que estaba en la higuera, te vi debajo de la higuera. Y hay aquí un verdadero israelita, el hombre que siguió también a Jesús, que amó también a Jesús juntamente con Tomás, el de la duda permanente, el que no creía que Jesús había resucitado. Y el mismo Jesús le dijo: toca mis manos, toca mi costado. Estaban los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, Santiago, los pescadores. Allí estaban también los hijos del trueno. Siempre me llama la atención esta como la palabra de Dios nos llama, los hijos del trueno.
Siempre me llama la atención lo que el Señor hace con nosotros. Siempre me llama la atención cómo el Señor nos va encajando. Los hijos del trueno. Juan, el apóstol del amor, que antes de convertirse en el apóstol del amor era la voz del trueno. Señor, manda fuego a esta gente. Señor, mátalos, cuando pasaban por Samaria. Y sin embargo el Señor transformó, cambió por completo la vida de Juan y de su hermano. El primer mártir que aparece en la Escritura, el hermano Juan Jacobo, el primero que murió por su fe en Cristo, que vemos en el capítulo 12 del libro de los Hechos. ¿Quién debe decir a este pescador, a este hombre que iba a morir en la flor de su vida por predicar el Evangelio? Y su hermano continuó, Juan continuó, a Juan no lo mataron, fue el único de los apóstoles que no fue asesinado, que no fue torturado, murió de mayor, de edad. Todos los demás murieron, asesinados, torturados. Pero ¿quién debe decir a Jacobo que iba a morir joven por seguir al llamamiento de Jesús? Venid y os haré pescadores de hombres. Y eso fue lo que Jesús hizo. Y estaban allí los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Siempre me llama la atención también esto, cómo a veces sabemos la gente, sabemos las personas, sabemos el nombre y apellido de gente que hace cosas en la obra de Dios. Hay muchísima gente que se conoce en la Escritura, pero hay muchísima gente que no sabemos sus nombres. Hay muchísima gente que son anónimas. Y en la historia de la iglesia igual, y en la vida de la iglesia igual. Hay hombres y mujeres que hacen muchas cosas para el Señor y nunca sabemos lo que hacen. Hay hombres y mujeres que están en el anonimato. Hay otros que lo sabemos. Hay otros que sabemos cómo Dios los levanta, cómo Dios los guía, cómo son de bendición para la iglesia y para el pueblo de Dios y para las personas que no conocen al Señor. Pero otros no. Otros no sabemos exactamente sus nombres, no sabemos lo que hicieron. ¿Cómo se llamaba el chiquillo, el joven que tenía los panes y los peces? Ni idea. ¿Cómo se llamaba la sirvienta que tenía Naamán? Hay personas, hombres y mujeres que están ahí, que no sabemos sus nombres, que son anónimos, pero Dios lo sabe. ¿Quiénes eran estos dos discípulos? Pues podemos calcular. Si estaban 7 y eran 12, más o menos, pues esto no. Pero no sabemos tampoco exactamente quiénes eran estos que estaban allí. Y fijaros que dice el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es interesante, porque fijaros que dice que Jesús había muerto. Jesús había muerto, había un dolor en el corazón de los apóstoles. Había un dolor enorme en sus vidas. Jesús había dicho una y otra vez, voy a resucitar. Pero humanamente hablando eso era muy complicado, era muy difícil el pensar que Jesús iba a resucitar. Por más que Jesús lo había dicho, por más que ellos lo podían intuir, pero Jesús murió. Y por mucho que se haya dicho, pasó un día y pasaron 2. Y Jesús estaba muerto. Y ellos estaban ahí con el corazón dolorido, con el corazón hecho polvo, porque su maestro, al que amaban profundamente, había fallecido. ¿Qué se hace cuando tú estás con un dolor? ¿Qué se hace cuando tú estás de luto? ¿Qué se hace cuando tú estás con un sufrimiento que te carcome por dentro? ¿Qué se hace? Pues hay gente que lo único que hace es que pasa el tiempo. Déjame decirte que cuando estamos pasando por un mal tiempo, por un mal momento, no es aconsejable que pase el tiempo. La mente tiene que ocuparse en algo. La mente tiene que hacer algo. Porque en un momento en el que hay alguien en el que está enfermo, una situación que tú no puedes controlar, si tú no haces algo, la mente empieza a divagar, la mente empieza a trabajar y lo que te hace es más mal que bien. Nos quedamos quietos, miramos al suelo y empezamos a lamentarnos, a preocuparnos, a decir por qué y para qué, y lo que está pasando, que ya es bastante grave, todavía se pone más grave, todavía es más complicado, todavía es más difícil. Tenemos que hacer algo. Y Simón Pedro pasaba allí, habían pasado las horas, estaba allí, están mirando los ojos los unos a los otros, hay que hacer algo. Y Pedro dice, voy a pescar, no puedo aguantar más el silencio. No puedo aguantar más el dolor que tengo en mi corazón. No puedo aguantar más las caras que veo en mis hermanos. Necesito salir.
necesito hacer algo y que vaya pasando el tiempo para que el dolor se vaya, por lo menos se vaya menguando en algo. Y Simón Pedro hace lo que sabe hacer, y lo que sabe hacer es pescar. Y él dice, voy a pescar. Es interesante porque él no dice, vamos a pescar, en plural. Él dice, voy a pescar. Necesito que pase el tiempo, necesito hacer algo, que mi mente no esté pensando solamente en mi Jesús que han matado. Necesito llenar el tiempo con alguna actividad. Voy a pescar. Y los demás le siguieron. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Vamos nosotros también contigo. Él no dijo vamos, él dijo voy, pero los demás le siguieron. Pedro era un líder, y por eso de alguna forma Jesús se fijó en él y le dijo, tú vas a una piedra. Y como dice también Hechos, es la columna de la iglesia. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo y vamos a pescar juntos. Y fueron. Y nos dice que entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ayer o antes de ayer creo que no. Antes de ayer estaba viendo un episodio de Los Elegidos, Chosen, y que por cierto está en Movistar. Está doblada al español, y habrá que no van a nada. Yo os animo a que lo veáis, que los que tengáis Movistar, si no, pues podéis venir a mi casa por 50 € la sesión, os podéis ver. Fijaros, estaba viendo el episodio donde Pedro está pescando y pasa toda la noche pescando y no hay manera, no salen los peces. Y van también los amigos, en este caso también los hijos de Zebedeo, y pasan toda la noche y no pescan. Y Pedro está desesperado porque no pesca y se encuentran con Jesús. Y Jesús le dice, echa la red para acá, y comienzan a pescar. Y ese momento, cuando hay un cambio radical en la vida de Pedro, cuando Pedro dice, tú eres el maestro, tú eres el Señor, tú eres el apártate de mí que soy pecador. En ese momento Pedro se da cuenta de lo que está ocurriendo, se da cuenta de quién es el que está ahí, se da cuenta que a partir de ese momento su vida va a ser transformada y su vida va a ser cambiada. Y en ese momento es cuando Jesús dice, sígueme, juntamente con los demás. Me recuerda ese momento, este episodio que estamos viendo. Fueron y entraron en una barca y pasó exactamente lo mismo que 3 años antes. No pescaron nada. Imagínate un pescador curtido, imagínate unos pescadores curtidos, expertos, que conocen la zona, que conocen el sitio, y no pescaron nada. Se llevaron toda la noche. ¿No te ha ocurrido a ti alguna vez que te has llevado toda la noche sin pescar? ¿No te ha ocurrido a ti alguna vez que te has llevado toda la noche sin explicaciones? ¿No te ha ocurrido a ti alguna vez que te has llevado una noche prolongada en tu vida? ¿No te ha ocurrido a ti alguna vez que te has llevado una noche donde tú nunca ves el amanecer? ¿No te ha ocurrido a ti alguna vez que ha llegado la noche y pasa la noche y las horas y tú dices, ¿cuándo va a ser el día? ¿Cuándo voy a ver que el sol se levanta y no lo ves? Y es una noche continua, como decía San Juan de la Cruz, la noche, una noche eterna, una noche donde el alma parece que está agotada y no ves luz por ningún día. ¿No te ha pasado a ti alguna vez que has estado en un barco con tus redes y no has visto ni un solo pez? ¿No te ha pasado a ti alguna vez que tú dices, ¿cuándo voy a pescar? ¿Cuándo voy a salir de esta? ¿Cuándo se va a solucionar ese tema? ¿Cuándo voy a salir de la barca? Aquí pasan toda la noche sin pescar. Toda la noche sin pescar. Pescadores profesionales. A mí me ponen a pescar a la noche y me llevo 4 años y no pesco nada, porque no soy. Pero ellos eran profesionales y se llevaron sin pescar absolutamente nada. Y dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. En la playa, fíjate, Olivia, jóvenes, en la playa no era de Cádiz, no había levante, no sé por qué sepamos. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no, está amaneciendo. Se han llevado toda la noche
en la barca, no han pescado nada. Simón Pedro ha podido un poco, pues, digamos, quitar su energía, su vitalidad, ha podido hacer algo en vez de estar comiéndose el coco y entristeciéndose porque su maestro ha muerto, y los demás han ido como una piña todos juntos. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Esto es interesante. Esto es muy interesante. Cuando Jesús se aparece, resucita a María Magdalena, María Magdalena no lo reconoce, cree que es el hortelano. No cree, no reconoce a Jesús. Cuando los dos discípulos de Emaús estaban con Jesús en el camino, tampoco lo reconocieron. Hasta que Jesús le abrió las Escrituras y hablaron con él, tampoco lo reconocieron. Y aquí tampoco lo reconocieron. ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué tiene este Jesús nuestro que cuando resucitó, este grupo de personas no lo conocieron? No lo tenían un cuerpo incorruptible, un cuerpo nuevo. Era completamente diferente en cuanto tenía la misma apariencia, pero ya no tenía el cuerpo de la muerte, tenía el cuerpo de la resurrección. Y también supongo que al amanecer, seguramente entre la penumbra, entre el sol y tal, estaba en la playa, ellos en la barca, y seguramente no lo vieron bien, no podían ver bien su fisonomía. Y los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo: hijitos, fíjate lo que dice, hijitos. No les dice pescadores, tampoco les dice discípulos, tampoco les dice apóstoles, o les dice su nombre, Pedro, Juan. No les dice eso, les dice hijitos, hijitos. Es curioso esta expresión, porque no es muy común en Jesús, esta expresión de hijitos. Sin embargo, de alguna forma, esta expresión se la quedó el apóstol Juan. Si tú lees la primera carta de Juan, tú podrás ver la cantidad de veces que Juan escribe hijitos, 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 hijitos. De hecho, como alguna vez he compartido, lo último que la tradición nos dice que cuando Juan ya tenía casi 100 años, que el pobre no podía hacer nada, se apuntó al incenso y era lo único que podía hacer. Cuando tenía ya esos 100 años no podía, lo tenían que llevar en una especie de parihuela de su casa donde se reunían los creyentes en la iglesia, y por la calle iba predicando. Y él no podía ya estar en un púlpito sentado con la gente, él tenía que estar en 100 años, no podía hacer mucho. Y lo que él decía por las calles a su gente, a sus hijos espirituales: hijitos, hijitos, seguid amando, hijitos, amaos, hijitos, amaos. Lo mismo que encontramos en Primera de Juan, esa declaración de hijitos, donde habla del corazón que él tenía para la iglesia, para sus creyentes, para sus hermanos de la fe. Ese amor que él tenía sale de su maestro, sale de Jesús. Y Jesús ve a sus discípulos, que había estado con ellos 3 años, que les había formado, enseñado, trabajado, amado, guiado, andado con ellos, viviendo con ellos, comiendo con ellos. Y Jesús les dice: hijitos. Es una expresión tan tierna, tan bonita, tan preciosa. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. ¿Cuántas veces Jesús nos pregunta cosas y decimos que no? Yo soy muy experto en decir que no. ¿Cuántas veces Jesús me dice: Pedro, ¿puedes hacer esto? No. Pedro, ¿puedes hacer esto? No. Pedro, no. Es experto en decir que no. Jesús me pide algo de mí, no. Jesús me pide más fe, no. Jesús me pide más compromiso, no. Jesús me pide más trabajo, más pasión, no. Jesús me pide más preparación, no. Jesús me pide que deje mi familia para él, no. No. ¿Tenéis algo de comer? No. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Yo no estoy allí, ninguno hemos estado allí, pero yo me imagino allí en la barca aquel hombre que está en la orilla, que no le veo bien la fisonomía, que no le veo bien la cara, que dice: hijitos, ¿tenéis algo para comer? Y yo me imagino esta escena
Juan mirando, porque cuando dice aquel discípulo a quien Jesús amaba, se refiere a Juan. Yo me imagino a Juan hacer así con el codo a Pedro. Pedro, ¿qué? Pedro, ¿qué? Para la mano, Juan, ¿qué? Pedro, ¿qué? Pedro, ¿qué? Es el Señor. ¿Qué es el Señor? Entonces, fijaros, aquel discípulo a quien amaba a Jesús, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor, es el Kyrios, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando Juan me dice esto, abre los ojos, en mi versión, abre los ojos, y cuando abrió los oídos también, cuando oyó que era el Señor, se puso la ropa, la túnica que tenía, porque al ser pescador se quitaba la túnica, lo único que tenían era una especie de calzoncillos que se ponían para pescar, para estar cómodos, y se ciñó la ropa y se echó al mar. Me encanta esto, me encanta esto. Juan es el primero que se da cuenta. Juan es el primero que da la declaración. Es el Señor, es el Señor. Simón Pedro, cuando oye que era en su estilo, lo que es Pedro, lleno de impulsos, él no dice, pero se tira, se pone la ropa y se echa al mar, porque quiere ser el primero en llegar a donde está Jesús, quiere ser el primero. Y me llama la atención que se viste para estar en la presencia de Jesús. Yo soy Pedro, yo estoy allí, a mí ni se me ocurre ponerme la túnica, ni se me ocurre. Yo me tiro al agua y ya está. Pero él se puso su ropa, porque no quería estar delante de Jesús desnudo. No quería estar delante, él era el rey, es el Señor, es el dueño. Y él quiere estar delante de su rey como se merece, vestido, con decoro. Se puso la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, como 100 metros. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Pedro se echa al mar, empieza a nadar. Los discípulos vienen con la barca, arrastrando la red de peces que habían comido, pues no distaban de la tierra sino como 100 metros. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¡Wow! ¡Wow! Un buen desayuno. Fijaros que lo que se encuentran aquí es a este desconocido que no lo acaban de encontrar hasta el momento en que Juan dice es el Señor. En ese momento todo cambia y descienden, ven brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Te voy a hacer una pregunta, si lo quieres contestar, Si lo quieres contestar. ¿Qué desayuno te gusta más? ¿Cuál es tu desayuno perfecto? ¿Alguien quiere decirlo? Tostadita con jamón. Tostadita con jamón. Muy bien, tostadita con jamón. ¿Alguien más? Tortillita de patata. Tortillita de desayuno. Ya tienes la cara, así tienes toda la cara. Tortillita de patata. Muy bien, de desayuno, muy bien. ¿Alguien más? A mí que me sería preferido el cafelito a la cama. ¿A ti no te gusta el desayuno? ¿Te gusta el café o que tu mujer te lleva el desayuno? Bien, es una mujer lista. Muy bien, el desayuno, el cafelito a la cama. ¿Sin comida? ¿Solamente el cafelito? Si puede ser un churrito de Hombre, claro. Muy bien. Con churrito menos, claro, evidentemente. Otro. A mí también me gusta con jamón, pero con aceite y con tomate. Tostadita con aceite y con tomate. Muy bien. Y jamón. Cuando fuimos con los jóvenes a senderismo, hablamos de que el desayuno de carretera siempre es mejor. Por alguna razón, siempre tiene un mejor sabor. ¿El desayuno de? De carretera. Sí, es verdad. Pero es cierto. Los desayunos de carretera que están viajando y te paran, es verdad. ¿Alguien más? A mí me gusta mucho la mantequilla con miel. La mantequilla con miel.
qué rico está el desayuno, ¿verdad? Qué bueno está el desayuno. Pues imaginaos un desayuno que tú te levantas y te encuentras que tienes unas brasas puestas y un pez encima, y pan. Y pan. Que yo sepa, hasta donde yo sé, este desayuno no ha llegado digamos, a ser un número uno en ventas, que yo sepa, no es un desayuno que esté en el Guinness, no creo, no lo sé, está aquí. Pero ¿cómo tuvo que ser ese desayuno? ¿Cómo tuvo que ser ese desayuno? Yo recuerdo cuando fui a Dublín a ver a mi hija, a Esther, fuimos Chari y yo, estuvimos allí unos cuantos días, y Chari dormía en el piso que ella tenía de alquiler con otra gente. Chari pudo dormir en la cama allí con ella, pero para mí no había sitio, y había un hotel cerquita, baratito, cerquita, y yo me quedé en el hotel. Y claro, era en aquel momento en Dublín, me parece que creo que era la primera vez que yo viajaba fuera de España, creo recuerdo, que viajaba fuera de España. Claro, yo no sabía inglés. Cuando me levanté por la mañana, a las 7 y pico de la mañana, bajé para desayunar, pero estaba todo en inglés. Y aunque yo tengo que reconocer que tengo cierta facilidad para la lengua, pero en aquel momento no reconocía yo muy bien. Y entonces, claro, yo voy allí solito, con un montón de gente allí, todo en inglés, y pedí el desayuno que me pareció más oportuno dentro de mi desconocimiento. Y pedí un desayuno y aquello estaba más malo. Estaba más malo. Y yo decía, pero ¿qué has hecho? Total, que cuando vi a mi hija, cuando pasamos todo el día juntos, y cuando ya nos despedimos por la noche, le digo a mi hija, recomiéndame un desayuno. Y bien, recomiendo un desayuno para mañana. Y me dice, papá, pídete esto. Es como una especie de tortilla a la francesa, pero con un montón de... Claro, no reíros de mí, sobre todo la juventud. No reíros de mí, pero yo vi... ¿Cómo se dice tortilla en francés? Hombre, ¿cómo se nota, ¿Cómo se nota? Sí. ¿Cómo se nota? Omelette. Yo vi omelette el primer día y digo, hombre, ¿qué es omelette? Y pedí otra cosa que fue un desastre. Y cuando le digo a mi hija por la noche, te recomiendo un desayuno, me dice, papá, pide omelette. Digo, omelette. ¿Y qué es lo que es omelette? Es una tortilla a la francesa, pero te ponen un montón de cosas. Y es verdad. Cuando llegué a las 7 de la mañana, 7 y pico, para desayunar, le digo con todo así, una omelette. Y abajo, sí, un omelette y un café leche. Me puse allí con la omelette. ¿Qué cosa más buena? Una tortilla así a la francesa, esponjoncita, que tenía fruta, un montón de cosas, nunca había probado eso. Que disfruté de ese desayuno. El otro no desayuné, el otro no. Pero ese día, que desayuné, que me encantó ese desayuno. Por desconocimiento, porque no sabía, tampoco pregunté, que también podía preguntar. Pero eso no es nada comparable. Todo el desayuno que hemos dicho, todos juntos, no es comparable, ni mucho menos, con este desayuno. Esto era de 5 estrellas, o mínimo. Allí estaban las brasas, el pez y el pan. Vaya desayuno. No lo olvidarían nunca, pero no lo olvidaron nunca, no por el desayuno en sí, sino por quien preparó el desayuno. Fijaros que dice, y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, fijaros, grandes peces. Lo contaron, dice el texto bíblico que había 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. 153 grandes peces, no sabemos la dimensión, pero boquerones no eran, anchoitas no eran grandes peces. Y lo contaron. ¿Por qué lo contaron? Ni idea. Pero fijaros que Juan lo pone, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió.
les dijo Jesús, venid, comed. Venid, he preparado esto para vosotros. He preparado el pescadito, he preparado el pan, he preparado esto para vosotros. Venid y comed. Uno de los estudios más edificantes que podemos tener, cada uno de nosotros, dedicarle un tiempo, las veces que Jesús dice, venid, venid, venid. Hacer un estudio en vuestra casa. Coger una concordancia y buscar las veces que aparece la palabra venid en los evangelios. Es apasionante. Y fijaros que aquí Jesús le dice a estos 7 pescadores, venid y comed. Venid y comed. A veces, hermanos, somos tan espirituales, estamos tan llenos de espíritu, que se nos olvida que comer es una bendición. A veces pensamos que el hecho de que, ¿cómo calibramos a alguien espiritual? Pues alguien que ayuna 3 días a la semana. Bien. ¿Cómo calibramos que alguien es espiritual? Pues alguien que tiene la cara pálida, la cara blanca, porque no come. Bueno, es una forma de calibrarnos. Pero sabéis, la gente espiritual también come. Y el comer es una bendición. El comer es una bendición. Hoy en día estamos en una época, en una sociedad en la que se ataca tanto a la comida, se ataca tanto a tantos productos. Queremos y ahora que viene el verano, aquí no, pero ahora que viene el verano, los bañadores, los hombres, en los gimnasios, la tez bronceada. ¿De dónde has sacado la tez bronceada? No, es que está en un sitio, y hasta la azotea, pero bueno. La tez bronceada, bueno, algunos se gastan el dinero. María del Mar es peluquera, ella sigue teniendo, los rayos los sigue teniendo. Durante un tiempo tuvo en su peluquería, ¿cómo se llama? Radio Sur, eso es, para otros rayos vacíos. Radio Sur, que chico normal, en fin. Radio Sur, sí. Y hay gente que paga dinero por ponerse morena. Tú dices, pero si está el sol, porque pagamos bien, pero bueno, es lo que hay. Por eso, la comida, esto, lo otro. ¿Sabéis, hermano? Disfruta de la comida. No estoy diciendo que te equivoques. No estoy diciendo que comas de todo. No estoy diciendo que comas comida basura. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que disfrutes de la comida. Porque a veces resulta que estamos comiendo con una sensación de culpa, una sensación de malestar. Estoy comiendo jamón y tengo una tristeza. Estoy comiendo jamón y voy a engordar. Chiquillo, disfruta del jamón. Disfruta del jamón, disfruta de la comida, disfruta de lo que estás haciendo, no te dañes tanto. Aquí Jesús dice, venid y comed, venid y comed. ¿Por qué le gustará tanto al pueblo de Dios comer, verdad? Y que cuando vamos a algún sitio, cuando estamos en cualquier parte, ¿qué es lo primero que hacemos? Comer, nos gusta comer. En todas las iglesias, a todas las iglesias nos gusta comer. Y es una bendición. Es una bendición cuando estamos juntos y uno pone una cosa, otro pone otra cosa, otro pone... Eso es una bendición. Fijaos que dice, venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Si ya lo había dicho Juan, si ya Pedro se había tirado más, si ellos ya estaban cerca de allí, ellos sabían que era el Señor. ¿Tú quién eres? Sabían lo que era el Señor. Déjame preguntarte esto, a ti. Déjame hacerte esta misma pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Esta es una pregunta muy seria. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Jesús es tu Salvador? ¿Jesús es tu Señor? ¿Jesús es un amigo? ¿Jesús es un cero a la izquierda? ¿Jesús es un milagrero barato? ¿Jesús es una mentira de la iglesia primitiva? ¿Jesús es alguien que cambió la historia? ¿Jesús es el hombre perfecto? ¿Quién es Jesús para ti? Porque dependiendo de la respuesta, así será tu eternidad. Dependiendo de la respuesta, así será tu vida. Dependiendo de la respuesta, así será tu vida aquí y tu vida allí. Dependiendo de lo que tú digas acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Ellos sabían
lo sabían, sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Fijaos que dice que vino Jesús, tomó el pan y les dio del pescado. Aquí están los 7. Algunos de los 7 podían haber preparado aquello, pero Jesús va, coge el desayuno y se lo va pasando a cada uno. Le va pasando. El dueño de todo va sirviendo, siempre es lo mismo, siempre nos da el ejemplo. Él se puso un lebrillo, se puso agua, limpió los zapatos, los pies de los demás. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Jesús sirviendo, Jesús dándose a los demás, Jesús entregándose a los demás, Jesús haciendo las cosas. Siempre es lo mismo. Y nosotros lo hacemos al revés. Siempre queremos que nos sirvan y no servir nosotros. Aquí Jesús una vez más nos da ejemplo de humildad y de servicio. Tomó el pan y les dio. Y no solamente el pan, sino que les dio el pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos y hermanas, la resurrección de Jesús nos habla de que Jesús es el Señor. La resurrección de Jesús nos habla de que nunca más estaremos solos. La resurrección de Jesús nos habla de que en la barca en la que estemos, que a veces llegan las horas y las horas y las horas y no amanece, nos habla de que Él está con nosotros. La resurrección de Jesús nos dice que comamos y que comeremos un día con Él allá en el cielo, en nuestra morada también, y beberemos el vino también con Él. Ellos supieron que Jesús era el Señor. Sabían que Jesús era el Señor. Ojalá que los que estamos aquí, cada uno de nosotros, sepamos quién es Jesús. Sepamos lo que Jesús ha hecho. Sepamos que Jesús ha resucitado. Y sepamos también que Jesús es el Señor. Y tírate al agua. Y tírate al agua. Tírate al agua. Y búscalo. Y búscalo. Porque el único que te va a dar un alimento bueno, el mejor alimento, el único que te va a dar el mejor pescado, el mejor pan, es Jesús. Y va a cambiar por completo tu vida. ¿Tú quién eres? Pregúntate, Señor, ¿quién eres para mí? Y espero que tú puedas responder, Señor, para mí